Buen día, compañeros y tutor. Mi nombre es Alejandra Rodríguez. Para la fase que estamos trabajando de la actividad, la fase 3, para el segundo punto decidí hacer un video donde vamos a exponer inicialmente pues el caso y luego daré respuesta a las preguntas que nos hace la guía. Comenzamos diciendo que el caso es el siguiente. Un sector político mayoritario en el Congreso de la República considera que debe hacer una reforma de fondo a la Administración de Justicia. Por tanto, 20 de sus congresistas presentan un proyecto de acto legislativo que busca eliminar las altas cortes, que es la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, y unificarlas en una sola, o en un solo tribunal o una supercorte que asuma todas esas competencias y que se integre por miembros escogidos por el Congreso de la República, previa nominación de varios órganos del Estado, entre ellos la Presidencia. El proyecto de acto legislativo se aprobó y por ende se modificaron la mayoría de las disposiciones del título octavo de la Constitución Política del 91 sobre la rama judicial. En el trámite se presentaron las siguientes particularidades. Primero, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y la Comisión Primera de la Cámara del Senado decidieron realizar una sesión conjunta para agilizar el trámite del proyecto, por lo cual se adelantó en 7 debates. Segundo, en la primera vuelta se decidió unificar la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado para dejar como tribunal independiente a la Corte Constitucional. En segunda vuelta, volvió a votarse esta posición y decidieron unificar las 3 cortes. Como no fue suficiente el periodo de sesiones ordinarias para realizar el último debate del proyecto, se convocó a una sesión extraordinaria para terminar el trámite. Ahora debemos hacer un análisis de lo anterior y dar respuesta a unas interrogantes. Entonces, para eso, hagamos un análisis constitucional del caso. Primero, el tipo de mecanismo utilizado. Lo que se utilizó fue un acto legislativo. Entonces, el Congreso utilizó un acto legislativo, contemplar el artículo 374 de la Constitución como una vía para reformar el título octavo sobre la rama judicial. En este mecanismo, ¿qué se requiere? Primero, que se tramite en 2 periodos legislativos ordinarios y consecutivos, que la aprobación sea por mayoría absoluta en ambas cámaras, es decir, en el Senado y en la Cámara. Y como tercero, que hayan 8 debates en total, 4 en la Cámara, 4 en cada cámara, distribuidos en 2 vueltas. Entonces, el análisis del procedimiento es, primero se puede decir que hubo una sesión conjunta en las 2 comisiones primeras. ¿Y eso qué quiere decir? Que es inconstitucional, según el Congreso, según el reglamento del Congreso de la Ley Quinta de 1992 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Las reformas constitucionales deben respetar estrictamente el principio de trámite bicameral, es decir, que cada cámara, es decir, el Senado y la Cámara de Representantes, deben deliberar y deben votar de manera autónoma e independiente. Esa sesión conjunta que se realizó, que hicieron, viola ese principio y presenta un vicio de procedimiento que es insubsanable. Por otro lado, tenemos que se hicieron solo 7 debates. Anteriormente dijimos que deben ser 8 debates, sin excepción alguna. Es decir, que el hecho que se haya hecho una sesión conjunta invalida por completo uno de esos debates. Y la falta de uno de estos debates implica un incumplimiento formal y grave. Por otro lado, hubo un cambio de decisión entre la primera y la segunda vuelta. Aunque se permite claramente que en el contenido del proyecto cambie entre la primera y la segunda, siempre claramente está que se respete la unidad de materia. Este cambio puede pasar de conservar la Corte Constitucional a eliminarla. Entonces, representa esa eliminación una alteración sustancial del sentido del proyecto, que debería haber sido discutido con transparencia y debidamente divulgado entre vueltas. Puede considerarse una afectación al principio de publicidad y deliberación democrática, y sería objeto de escrutinio por la parte de la Corte Constitucional.
Ahora veamos. Hubo un trámite en sesiones extraordinarias. La Constitución exige que las reformas se aprueben durante periodos ordinarios. Realizar debates en sesiones extraordinarias para completar el trámite contraviene el artículo 375 y ha sido declarado inconstitucional. Este error también constituye un vicio de procedimiento insubsanable. Ahora, ¿la reforma sustituye elementos esenciales? Sí. El proyecto lo que quiere es eliminar las tres altas cortes, alterar profundamente el modelo de separación de poderes y afectar la estructura del Estado, que pues ya fue previsto en la Constitución de 1991. Esto puede constituir una sustitución de la Constitución, que es inadmisible mediante un acto legislativo, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente en la sentencia C-1040 del 2005 y otras posteriores. El Congreso puede reformar la Constitución, pero no puede sustituirla. ¿Y por qué decimos que sustituirla? Porque quieren eliminar las tres cortes: la Corte Constitucional, que es como la juez de la Constitución; el Consejo de Estado, que es como el juez de lo contencioso administrativo; y por último la Corte Suprema, que es la máxima autoridad judicial en lo penal, en lo civil y en lo laboral. Entonces, ¿esto qué implica? Implica una transformación del modelo de justicia y del sistema de pesos y contrapesos, lo cual excede el poder de reforma que solamente le corresponde al poder constituyente originario. Es decir, que lo que se tendría que haber utilizado para ese proyecto que están haciendo es una asamblea constituyente, no un acto legislativo. Entonces, ¿qué podemos decir en conclusión? El acto legislativo propuesto y que ya fue aprobado adolece de vicios de procedimientos graves, tanto formales. ¿Por qué? Porque, como lo decíamos, hubo sesiones conjuntas, Cámara y Senado, falta de debates y sesiones extraordinarias. Como materiales, una posible sustitución de la Constitución. Y en caso de ser demandado, la Corte Constitucional tendría fundamentos bastante sólidos para declarar su inexequibilidad total, ya sea por violación de procedimientos de lo establecido o por sustitución de la Constitución. Eso pues lo podemos tener ya como conclusiones finales. Muchas gracias por el tiempo y hasta una próxima oportunidad.